tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva asignatura que vamos a comenzar en estas 6 semanas aproximadamente. Nuestra asignatura se va a llamar Sociología del Derecho, la cual va a abarcar 6 importantes unidades, en las cuales vamos a hablar de algunas generalidades sobre la relación de la sociología con el derecho. Vamos a hablar de sus tipos de sociología, algunos antecedentes históricos que forman parte de los nuevos paradigmas en nuestra sociedad, pero también de los nuevos paradigmas en cuanto al derecho, y sobre todo algunas teorías importantes. Vamos a hablar sobre el conflicto social y aquella relación que tiene con las normas jurídicas, las instituciones, los actores sociales en cuanto a la aplicación del derecho y desde luego desde un principio vamos a hablar enfocados 100% a lo que es la sociología jurídica. A la espera de que este curso sea de su más entera satisfacción, vamos a comenzar y desde luego les doy la más cordial bienvenida a esta nueva asignatura. Por tanto, vamos a dar comienzo con el primer tema de esta unidad y de este ciclo lector, que serán las generalidades de la sociología del derecho o la sociología jurídica apegada al derecho. Bien, nosotros entendemos que de acuerdo al proceso evolutivo, la historia siempre va a marcar esa concatenación entre la sociedad, el grupo y desde luego cómo interactúan los individuos con el grupo mismo. Por lo tanto, el derecho, al ser un sistema de mandos, siempre tendrá esta potestad de regular las relaciones de los individuos en una colectividad. Pero, ¿qué hay más allá de esas relaciones jurídicas o esas relaciones sociales de carácter individual que llegan a tener esta parte de las relaciones sociales en el carácter colectivo? Vamos a empezar a compartirles la presentación de este día para que vayamos aterrizando más a fondo estas generalidades de lo que es la sociología del derecho. ¿De acuerdo? Permítanme un segundito, por favor. Bien, en esta parte, como parte del hombre en colectividad, nosotros debemos entender que el derecho siempre va a estar inmerso en un conglomerado, ¿cómo les diré? En un sistema de mandos. Y por lo tanto, es un sistema de mandos, ¿sí? Entonces, en esta cuestión siempre vamos a entender cómo los individuos necesitamos del grupo y necesitamos de las normas jurídicas como tal. En esta estructura de carácter sociológico, el derecho va a formar parte siempre de una generalidad. ¿Por qué? Porque como lo referimos ya en su curso previo de Introducción al Estudio del Derecho, siempre la norma va a estar dirigida a los sujetos mismos. ¿Los sujetos quiénes somos? Nosotros los ciudadanos. ¿Sí? Desde luego, estudiar sociología siempre vamos a entenderla desde una parte científica en cuanto a la vida en grupo de los individuos, pero también de acuerdo al comportamiento y su interacción social dentro del grupo primario. Ahora, como yo les he referido en esta parte a lo largo de las sesiones que hemos tenido y que hemos abordado, el derecho lo vamos a entender nosotros no nada más como un sistema normativo, como un sistema de mandos, lo vamos a entender como una característica científica, como una característica desde los métodos de investigación. ¿Por qué son importantes los métodos de investigación en esta parte de la sociología? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que en nuestra sociedad existen estratos sociales, existen clases, existen etnias, existen grupos. Por lo tanto, el estudio en general de la sociología es una cuestión indispensable para estudiar la estructura desde donde yo, ciudadano, me encuentro inserto. Es decir, recordemos que yo pertenezco a una clase social. En ese sentido, yo les podría compartir que nosotros pertenecemos a la clase media, porque no podemos pertenecer en cierta forma a la clase alta porque son los grupos privilegiados. No podemos pertenecer a la clase baja porque son los grupos más rezagados y sobre todo que operan en marginación, ¿sí? Por eso la importancia del efecto sociológico
para la vida cotidiana del ser humano y la vida jurídica de las normas, resulta indispensable entender por qué nuestra posición dentro de la estructura social nos va a decir hacia dónde quiero dirigirme. El derecho, desde luego, al ser una construcción del tipo intelectual, de verdad no podemos comprenderla sin un contexto económico, político, geográfico, social y desde luego cultural. ¿Por qué? Porque desde la construcción intelectual, los elementos, ¿cómo les diré? Históricos y temporales del derecho nos van a permitir registrar esos cambios que han ocurrido durante el transcurso de la vida, durante el transcurso del tiempo, porque son procesos hasta cierto punto evolutivos. Ahora, en la parte geográfica, siempre nos vamos a dirigir a los sistemas de mandos ya establecidos o preestablecidos, pero también a esas tradiciones jurídicas por las cuales hoy día nuestras normas operan, ¿sí? Y sobre todo dependerá de los elementos culturales y coyunturales por los cuales ese análisis necesitará ser discernido a través de las diversas épocas que ha regido no solo el elemento jurídico, sino también el elemento social. Ahora, desde la definición del estudio del derecho que ya vimos previamente en su primer curso, entenderemos que la sociología y la antropología son elementos pragmáticos para el desarrollo de teorías, de diversas hipótesis, fijar objetivos, en este punto ejecutar métodos y sobre todo discernir los análisis necesarios para cada uno de los campos de aplicación, tanto de la sociedad, tanto de la norma jurídica y desde luego las disciplinas que integran a la sociología y al derecho, para que estos se unan y desde luego tengan esa condición de hacer conocimientos antropológicos sucesivos. Por eso la definición del derecho tiene que ser hasta cierto punto de lo ambiguo hasta lo más particular para que comprendamos cómo opera el factor social dentro de una condición sociojurídica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, desde la perspectiva general entre la sociología y la sociología del derecho o la sociología jurídica, nosotros vamos a tener muchas interrogantes a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, la diferenciación entre sexo y género, porque no es lo mismo. O sea, ¿qué es el sexo para unos? ¿Qué es el género para otros? ¿Y qué podría ser sexo y género para otros tantos? Por otro lado, ¿qué es el matrimonio? Porque algunos juristas lo entienden desde el punto de vista que el matrimonio es una institución derivada del derecho civil y para las características sociales, el matrimonio es esa unión entre dos parejas de carácter jurídico y de carácter religioso que va a dar origen a la institución de la familia. Por tanto, matrimonio civil, matrimonio religioso o ese matrimonio en cuanto al concubinato, equiparado al concubinato, necesitará de un previo análisis. ¿Sí? Entendamos también desde el factor que es el divorcio, porque yo puedo abocar el divorcio semánticamente al aspecto jurídico, desde el Código Civil, que es esa disolución del vínculo conyugal entre dos parejas, del vínculo matrimonial entre dos parejas. Pero también puedo divorciarme a lo mejor de mi trabajo, puedo divorciarme de la familia, puedo divorciarme de los amigos, y no necesariamente necesito de una contienda judicial para empezar a entender cómo opera la palabra o el vocablo divorcio. Desde luego, los problemas sociales que abarcan mi vida cotidiana, económicos, familiares, políticos, laborales, académicos, etcétera. Entonces, en esta parte es esta respuesta a un conglomerado de preguntas sin fin. O sea, nosotros nos hemos puesto a pensar de algunas teorías darwinianas, de René Descartes, cómo surgió el mundo. ¿Sí? Viene la parte también teológica, ¿no? Que la iglesia nos dice que el mundo fue creado por un solo hombre llamado Dios y lo construyó en 6 días. Ahora, ¿por qué nuestras condiciones de vida ahora, hoy día, en siglo XXI, son diferentes de nuestros antepasados? Y no nos vayamos al aspecto ancestral, vayámonos al aspecto antepasado. ¿Sí?
no sé, unos 30, 40, 50 años atrás. Y sobre todo, ¿qué dirección debe tomar mi futuro? ¿Para qué? Para lograr un cambio positivo. Todas esas interrogantes también necesitarán a lo mejor del elemento preocupante. ¿Por qué? Porque esa es función principal del estudio de la sociología. Entender al aspecto humano y su comportamiento desde los contextos y constructos sociales para darle relevancia a qué? Al papel fundamental de la cultura y ese elemento intelectual de los seres humanos para comprender por qué yo poseo tradiciones, por qué yo poseo instituciones, por qué tengo mi cultura, por qué de repente estamos muy aculturados en México, o por qué estamos contraculturados con esas cuestiones del Día de Muertos en México y las celebraciones, eh, no sé, hasta cierto punto heroicas en cuanto a esto de los cómics en los Estados Unidos. Ahora, vamos a ver y vamos a entender algunos conceptos de sociología. El primero de ellos es este elemento de carácter científico. Por eso les digo, jóvenes, la sociología contiene elementos de la ciencia. El derecho deberá contener en apego a la sociología esos elementos científicos y se va a especificar sobre la conducta humana hasta cierto punto tolerada, modelada, modificada y sobre todo repartida entre un conglomerado de individuos. El segundo concepto nos dice que es un estudio científico de la sociedad propia, pero de acuerdo a las relaciones humanas que tiene cada uno de nosotros en la participación del grupo social. El tercer elemento o el tercer concepto nos dice que es ese cuerpo de conocimientos adquiridos por medio de la ciencia empírica, es decir, la ciencia de la práctica, la ciencia de lo aprendido, sobre los comportamientos y las configuraciones que tienen en esa relación existente de la colectividad humana. El inciso D nos abarca, que es el estudio de la vida social humana, tanto de grupos como de sociedades a lo largo de una trayectoria de la vida jurídica, de la vida relacional y de la vida ordinaria. Pero que en este sentido el comportamiento también es propio de los seres humanos, ¿sí? De acuerdo con Theodor Adorno, es un conglomerado de disciplinas que van desconectadas entre sí, pero que surgen de modo independiente. Y sobre todo, que esa parte de disputa irreconciliable entre las escuelas sociológicas siempre va a ayudar a la sociología a reunir esta cuestión de los principios que, aunque no tengan nada que ver entre sí, empezarán a formular sus propios conceptos. ¿De acuerdo? Como ciencia, la ciencia va a tener ese elemento de comprensión sobre la acción y sobre todo la interpretación de esa misma ciencia para que explique, de acuerdo a sus efectos, la realización del comportamiento humano. Recordemos que la acción del comportamiento humano se va a pasar hacia lo que es el elemento conductual, en donde un elemento interno va a propiciar algún movimiento exterior, materializar ese comportamiento, ya sea doloso, culposo o de omisión, y sobre todo aquellos agentes externos o internos de esa persona que está exteriorizando la conducta, ¿para qué? Para lograr metas, objetivos o significados en común, lo que llamamos acción social, que en esta cuestión la acción social siempre será ese comportamiento significado que se le asocia de diversas formas con respecto del comportamiento de otros. Es decir, nosotros los seres humanos generalmente nos vamos a conducir sobre las acciones y los comportamientos de los semejantes. Un claro ejemplo pudieran ser los neonatos, ¿no? O sea, esos infantes que desde los 0 a los 6 7 años van imitando conductas de la gente que está a su alrededor, ya sean los responsables de crianza, ya sean
conductas externas que pudieran llegar al seno del hogar y que ellos a lo mejor por la calle pudieran eh, extraer o comprender. Y sobre todo, realizarlos como propios. ¿Sí? Este concepto va muy de la mano con el criterio de Max Weber. ¿Por qué? Porque la acción social necesitará siempre de ese grupo de agente o de agentes agrupados para entender cómo debo adaptarme a las circunstancias conductuales y del comportamiento de la gente que me rodea. Ahora, ¿qué factores dan origen a la sociología? Bueno, nosotros por naturaleza siempre vamos a ser curiosos, siempre vamos a entender y vamos hasta cierto punto eh, indagar sobre nuevos conocimientos, sobre nuevas cosas. Por lo tanto, el hombre al ser un ente social siempre va a tener esa cuestión de curiosidad, esa cuestión por conocer, por aprender, por construir nuevos paradigmas. ¿Sí? Desde luego, la sociología, al ser un elemento de agrupación y sobre todo de estudio del comportamiento humano, va a objetivizar y sistematizar ese comportamiento humano en la sociedad, pero también de acuerdo a los principios y ejes rectores de la sociología, entenderá y explicará o tratará de explicar la forma tradicional que tuvieron las vidas que ya produjeron cambios sociales en nuestro mundo natural. ¿De acuerdo? Por lo tanto, su génesis deriva del siglo XIX y sobre todo trae consigo esta parte de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en Europa que marcan precedentes importantes para los cambios sociales, no nada más en estas dos delegaciones, sino también a nivel terráqueo. Bien, de acuerdo con filósofos antes de Cristo, ellos ya realizaban algunas acepciones de carácter jurídico, de carácter sociológico, perdón, en donde, y esto va muy de la mano con Thomas Hobbes. Thomas Hobbes decía que el hombre es un son político, es decir, un animal político, que va a equivaler a esta cuestión de necesitar de la compañía de sus semejantes, necesitar de ciertas condiciones de los individuos y sus conciudadanos, pero que de acuerdo con su ambiente natural, el desarrollo y sobre todo la constitución de la sociedad, las polis deben entender cómo construirse de acuerdo a esa actividad que desarrollen en el grupo. Ahora, decía igual Thomas Hobbes que el hombre, al ser un son politicón, o sea, un animal político, necesita integrarse a la polis. Y las polis desde el griego y desde otras acepciones, las polis son las ciudades. Por lo tanto, el animal político necesita de la polis para establecer constructos, extractos. ¿De acuerdo? Ahora, la sociedad en general, como órganos que son viables, necesitarán estar sujetos a ciertas condiciones del nacimiento propio. Y sobre todo que a lo largo del crecimiento va a haber un proceso evolutivo, tanto en su mente, tanto en su espiritualidad, pero también en esa adhesión al conglomerado de normas, jóvenes. Y sobre todo que esas expresiones deberán ser observaciones sociológicas de carácter valioso para los nuevos paradigmas. ¿De acuerdo? Ahora, en estas cuestiones, debemos de entender que los hechos sociales nos van a transformar cambios, nos van a proveer cambios, de los cuales el ser humano tendrá que mencionar algunas etapas, como por ejemplo la ilustración, el positivismo, los grandes descubrimientos, las conquistas que han tenido esta parte de los nuevos continentes, el descubrir nuevos continentes. Desde luego, como hechos sociales, pueden estar los movimientos geográficos, sociológicos de diversas épocas, como por ejemplo las revoluciones. En México, el ejemplo más, digamos, moderno, por así plantearlo, pues es la Revolución Mexicana, que dio origen a muchas de las instituciones que hoy día operan en nuestro país. Ujú. Vamos a ver algunos precursores de la sociología. Por un lado tenemos a quien se le da esa denominación del padre de la sociología, Augusto Comte, de nacionalidad francesa,
fue quien acuña el término sociología porque al final del día él entendía como física social ese nuevo estudio de las realidades y rivalidades intelectuales, pero también se utilizaba este término. Él creía que de acuerdo a la base de los conocimientos y datos científicos, la sociología quedaba por crear, siguiendo los ejemplos de la física, la química y la biología. Pero recuerden que esas hacer disciplinas un tanto más exactas y más cuadradas necesitarán de ese elemento significativo y complejo sobre todas las ciencias. Para Émile Durkheim, igual autor francés, dice que la sociología era demasiado especulativa y tenía elementos muy vagos, muy ambivalentes, muy hasta cierto punto abstractos. Para Durkheim, la sociología tiene que llegar, para que tiene que llegar a ser científica, necesita estudiar lo fáctico, los hechos sociales, en cuanto a los aspectos de la vida social y sobre todo que el Estado mismo, de acuerdo a un factor económico, sean ejemplos de cómo la sociología necesita ese elemento social. Y sobre todo, la religión, cómo también participa en los procesos evolutivos. Para mí, Durkheim, es importante estudiar los hechos sociales. Desde luego, nosotros como abogados necesitamos comprender esos hechos sociales, jóvenes. ¿Sí? Ahora, en esta parte, nosotros también vamos a ver que Durkheim cree que nosotros debemos estudiar a la sociología desde la vida social de los individuos, con el elemento objetivo de la ciencia y que cada una de las cosas que participa en la ciencia tiene un espacio dentro de la naturaleza propia, pero que en principio la sociología va a estudiar hechos sociales como las propias cosas, pero que al final de cuentas la vida puede ser analizada con el mismo rigor que algún objeto tangible y sobre todo los acontecimientos propios de la naturaleza. Durkheim, desde luego, al ser preocupado por los cambios de su época, basa su análisis en la teoría del cambio social a través de la división del trabajo. ¿Sí? O sea, lo que pudiéramos llamar hasta cierto punto socialismo utópico. ¿Sí? Ahora, Carlos Marx, que es el máximo exponente de lo que es el capitalismo y sobre todo esa contravención del capitalismo contra el socialismo, necesitará de contrastar las ideas de Comte y de Durkheim. En esa coyuntura, trata de explicar que los cambios sociales estaban involucrados y estaban en ocurrencia con la revolución industrial. Por tanto, esa obra del Capital abarca mucho de lo que son las teorías de la propiedad privada. ¿Sí? Es una manera de hacer sociología, no nada más jurídica, sino es una sociología científica. Por tanto, para Marx, la sociología se va a basar meramente en las cuestiones económicas, pero de carácter ligado a las instituciones sociales. Marx argumenta que dentro del capitalismo, el capitalista como sociedad siempre va a dominar a aquellos medios de producción y sobre todo los frutos y cosechas de los grupos de trabajo, es decir, el proletariado. Pero también con el nacimiento de la propiedad privada da origen a la división de las clases sociales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esta parte, jóvenes, surge también por ahí Max Weber. Y Max Weber nos dice que en la parte de la economía, el derecho, la filosofía, la historia comparativa, se va a centrar su teoría en el desarrollo del capitalismo para poder comprender ese cambio social que se suscitó en esos años. ¿Sí? Max Weber, desde luego, rechaza a la concepción de carácter material de la historia porque considera que los conflictos entre clases eran lo menos relevantes para Carlos Marx. ¿Sí? Weber descubre que de acuerdo con los avances tecnológicos, científicos, modernos y burócratas, hay un efecto de racionalización y sobre todo, racionalizar es organizar la vida social y económica de acuerdo a los principios de eficacia, pero también
a los conocimientos técnicos. Esta parte de Max Weber también nos habla que es necesaria la interacción de los factores económicos con los elementos político y cultural. ¿Por qué? Porque así la organización social necesita adoptar una orientación un tanto más racional y menos tradicional hacia lo que es el enfoque de la acción social. Michel Foucault, que es un sociólogo francés, nos habla sobre sus elementos a través de las prisiones, los hospitales y escuelas, entre otras instituciones de carácter de asistencia social, salvo el reclusorio, las prisiones que son netamente instituciones encargadas de sancionar y punibilizar delitos, por ejemplo. Pero también Foucault nos habla sobre esos elementos de la sexualidad y, de acuerdo a la teoría freudiana, se hacen los estudios del yo. También participa ya desde esa época en esos pensamientos feministas sobre la igualdad en la sexualidad y que el amor romántico, o sea, romantizar nuestras condiciones, no siempre es lo más ortodoxo para crear procesos sociales o de carácter de desarrollo social. Simple y sencillamente nos habla que, de acuerdo al pensamiento feminista, la sexualidad no tiene que ser romanticista, sino más bien tiene que ser hasta cierto punto consensuada, ¿sí? Jürgen Habermas nos habla que el estudio de la filosofía, la historia, la psicología y de la mano de la literatura alemana y económica y la economía política de Alemania, nos dice que Max Weber retomará sus condiciones intelectuales, pero desde el contexto crítico, esos procesos a dar origen a la democracia no proporcionan tanto espacio para la toma de decisiones colectivas, pero que la esfera política y pública de la sociología puede reformar a través de la promoción de participación de órganos de comunidad, ¿sí? Ahora bien, esta teoría también basa los conceptos de la acción comunicativa, o sea, el sistema Lebenswert, y que de acuerdo a estos sistemas necesitamos de la acción social. ¿Para qué? Para entender ese arraigo crítico evolutivo y sobre todo contemporáneo de reformar los procesos de los órganos de las comunidades, ¿sí? No podemos quedarnos inmersos y obsoletos en épocas que ya no están siendo dúctiles, ya no están siendo fáctiles, ya no están siendo hasta cierto punto garantistas. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es ya netamente la sociología del derecho. Desde luego entender que el derecho, al ser un sistema de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los individuos en sociedad, tiene como propósito ese análisis metodológico de la manifestación del propio derecho sobre un punto de vista sociológico. Va a apoyarse en las teorías de Emile Durkheim y Max Weber. ¿Para qué? Para que de acuerdo a las realidades observables se pueda empezar a hacer ciencia y sobre todo la perspectiva sociológica de distintas posturas teóricas y empíricas de derecho nos permitirá centrar nuevos paradigmas. ¿De acuerdo? Ay, perdón, se me apagó la cámara. 30 un segundito. Listo. No, disculpa. Bien. Ahora, en esta cuestión, de acuerdo con estos postulados de Durkheim y de Weber, es necesario explicar por qué el derecho debe ser participante sociológicamente en la vida de los seres humanos. Porque de acuerdo a esas teorías empíricas, teóricas, el derecho debe distinguirse no nada más de la propia sociología, sino también de la sociología jurídica.
Es decir, la sociología jurídica resulta del estudio sociológico, pero se va a influenciar de la metodología jurídica o de la metodología del derecho. En esta parte, si estoy hablando yo de metodología jurídica, necesitaré de la presencia de un sujeto cognoscente, es decir, un individuo, y un objeto por conocer, que puede ser las cuestiones de qué, de materia, de formas, los mismos individuos. ¿Ok? Para la sociología jurídica se van a establecer criterios para hacerla una disciplina de elementos científicos. Porque una vez más se los digo, el derecho puede ser y debe ser científico, jóvenes. O sea, no nada más quedarme con lo que habla la doctrina, no nada más quedarme con lo que hablan hasta cierto punto, perdón, hasta cierto punto jueces, magistrados, ministros. O sea, necesito entender ese elemento causal para explicarlo y por qué el derecho tiene que llegar a ser una disciplina de carácter científico, ¿sí? Desde luego, desde el concepto de ciencia, la ciencia es ese conjunto de enunciados o de proposiciones que van a pertenecer a una verdad en un momento determinado, en una época, en un plazo futuro. Ajá. Y desde luego, que la ciencia tiene que explicarse desde la perspectiva de los métodos de investigación para llegar a esos elementos causales de la relación entre la ciencia, la sociología y los seres humanos. Desde luego, entre la ciencia, los individuos y el derecho hay causas. Por lo tanto, la sociología jurídica necesita analizar una conducta observable o basarse en una conducta observable para que se recepte ese mensaje y sea el nexo de causalidad quien dé un punto de partida y pretenda probar esos métodos por los cuales el derecho necesita ser considerado como ciencia. ¿De acuerdo? Ahora, en esta cuestión, la sociología jurídica siempre va a estar ocupada de las causas y efectos que poseen las normas jurídicas, más no en esa descripción de las propias normas, ni mucho menos interpretarlas, porque para eso están los legisladores y están los juzgadores al Poder Judicial. ¿De acuerdo? Ahora, la semiología es ese elemento en donde la estructura, el funcionamiento y los efectos del lenguaje jurídico se van a hacer presentes dentro de la sociología. Recordemos que que un buen abogado siempre tendrá esta potestad y esta facultad de saber hasta cierto punto argumentar. ¿Por qué es importante argumentar? Porque eso nos va a permitir, en cierta medida, que nuestras investigaciones y nuestros elementos sociológicos sean más veraces, sean más tangibles, ¿sí? Entonces, dentro de esa parte, ustedes tendrán que entender que el derecho nos va a permitir, hasta cierto punto, varias cuestiones de cómo nosotros podemos debatir a lo mejor un concepto básico, podemos debatir alguna sentencia, podemos debatir ciertas críticas que se le han hecho al propio sistema jurídico. Entonces, en esta línea, el derecho siempre tiene que tener estos elementos de, de ciencia. O sea, necesitaremos siempre comprobar esas hipótesis que hemos formulado una y otra vez. O sea, una persona que siempre eh, comprueba sus hipótesis, las rechaza o las aprueba, la semiología jurídica le va a permitir encontrar ese punto de equilibrio entre lo natural, lo estructural y sobre todo el buen funcionamiento de los lenguajes generales. Si yo pretendo dar una una asesoría jurídica, ¿qué necesitaré hacer? Pues apoyarme de los elementos científicos para poder comprender por qué estoy dando esa asesoría. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, la sociología, desde el punto de vista del discurso, recuerden que nosotros siempre estamos en ese estudio de causas-efectos. O sea,
La sociología jurídica tiene como objeto el estudio de causas y efectos a través del discurso de la propia semiología. O sea, que la semiología me permita estudiar, investigar esa naturaleza propia y cada uno de los elementos sobre el lenguaje jurídico. Pero es importante estudiar la teoría de las causas y efectos. O sea, ¿por qué nos dice algunas estadísticas que hay gente que se divorcia más rápido y por lo tanto el divorcio abarca más cuestiones de demanda que el propio matrimonio? ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, desde el elemento del derecho y la sociedad, la sociología jurídica siempre la vamos a considerar como una ciencia y no como es una ciencia que desde luego va a darnos explicación y estudios sobre las relaciones del derecho y su vínculo con la sociedad. O sea, no puede haber sociedad sin jurisdicción, perdón, sin normas jurídicas. No puede haber sociedad sin alguien que la regule, el Estado, el poder público, el propio Estado de Derecho. Por lo tanto, para algunos lenguajes de ciencia se establecerán esas relaciones entre lenguaje y sociedad o entre filosofía y sociedad. ¿Por qué? Porque la filosofía, recuerden que es esa parte del amor a la sabiduría, al conocimiento. Y que en esta cuestión, el estudio de causas y efectos del derecho nos va a permitir cómo se entablan esas relaciones de derecho entre la norma general y la sociedad propia. Entonces, cuando nosotros aceptamos el discurso del derecho, ese discurso de eh, haré respetar la Constitución y las leyes que lleve mano, ese es un tipo de discurso. O el clásico discurso doctrinal para los conceptos básicos de derechos. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan al individuo en sociedad. Eso no puede seguir sucediendo. Ahora, se puede entender que entonces la sociología jurídica va a ser ese estudio, va a ser ese agente, o más bien ese sujeto cognoscente, por las cuales, de acuerdo a su objeto, va a estudiar las causas y efectos con eficacia sobre el discurso jurídico, sobre el discurso de derecho. Ahora, en esta cuestión, ciencia jurídica, con su relación a la sociología jurídica, va a estar dotada la propia sociología jurídica por la dogmática del derecho. Es decir, por esa dogmática jurídica, legal, doctrinal, incluso hasta consuetudinaria. ¿Sí? Entonces, el objeto de estudio tiene que estar previamente determinado y sobre todo establecido, señalado e integrado por la propia ciencia jurídica. Ahora, del ámbito jurídico, por ejemplo, si estoy hablando de su dogmática, no tendrían valor la utilización de los códigos para quienes, para nosotros los postulantes. No tendría hasta cierto punto elementos del ámbito jurídico si las leyes, o sea, sin el análisis de las leyes que pasan por el Congreso de la Unión. O sea, los legisladores no pueden aprobar al vapor iniciativas que ni siquiera han estudiado. Y eso lo vimos con el tema del proceso administrativo. Ahora, no podría analizarse y no podría existir la conducta de los ciudadanos si no hay ¿qué? Leyes. Así de simple, si no hay normas. Entonces, en esta cuestión, las cuestiones del valor siempre van a ir adherentes al análisis que se está realizando sobre alguna materia en particular. Si estamos hablando de sociología jurídica, ese análisis lo tiene que realizar tanto el legislador como, hasta cierto punto, el órgano jurisdiccional. Porque ya per se, las normas jurídicas son de observancia general para nosotros los ciudadanos. Y, desde luego, sin la conducta de los ciudadanos, no podríamos establecer esos vínculos de valor entre una norma que no es garante y una norma que lo está por ser. Bien, jóvenes. Entonces, en esta línea, debemos de comprender que para que surja, para que surjan estas cuestiones de cómo opera nuestro sistema de mandos,
Yo necesito entender quién es mi sociedad, para qué estoy inmerso en una sociedad. O sea, ¿qué necesito para hasta cierto punto mejorar el sistema jurídico? ¿Qué necesito hasta cierto punto para entender cuáles son mis necesidades? ¿Qué carencias tengo de acuerdo al propio sistema? ¿Sí? Entonces, en esa parte, la sociología me va a permitir realizar el estudio lógico, fáctico, de cómo se está comportando una sociedad. Permítame un segundito, por favor. Entonces, en esta parte, la sociología, como objeto de las ciencias sociales, me va a permitir entender por qué los individuos se agrupan en primera línea. Siempre, siempre va a ser esa perspectiva. ¿Por qué el individuo necesita de agruparse? Dos, ¿por qué el individuo necesita dentro del grupo estar normado, estar regulado y hasta cierto punto estar controlado por el poder público? ¿De acuerdo? Ahora, con respecto de las otras ciencias sociales, entenderá que cada una de las ciencias sociales tiene su propio estatuto reglamentario. El derecho, hasta ciertas condiciones, es muy, muy, muy literal en cuanto a sus preceptos jurídicos. Los códigos que operan actualmente en nuestro sistema jurídico, pues sí necesitan este elemento de cómo lo voy a analizar, de quién le compete. En esa cuestión, la dogmática me va a permitir ya determinar estudios previos, señalando que fueron analizados y sobre todo comprobados por la ciencia jurídica. ¿Me explico? Entonces, en esta parte, la ley de causa y efecto del propio discurso siempre nos tiene que atender a una generalidad y sobre todo a un conjunto de discursos prescriptivos que se van a determinar sobre la conducta del ciudadano. ¿Sí, jóvenes? Muy importante que ustedes como abogados vayan determinando, y abogados en formación me refiero, vayan determinando esas condicionantes de la sociedad, esos discursos prescriptivos del por qué son necesarios hasta cierto punto con mi sociedad. ¿Sí? Ahora, por otra parte, en esta cuestión de cómo la sociología ha contribuido en el estudio del derecho, nosotros debemos entender que el derecho, al ser un sistema de normas, necesita de la sociedad propia, necesita de cómo vayan agrupándose los individuos en una comunidad y sobre todo la fungibilidad que tiene la sociología para el derecho es entender por qué las leyes tienen que estar dirigidas a los ciudadanos en ciertas condiciones, en ciertos momentos, en ciertas épocas sociales. Porque a veces los derechos políticos de una nación deben de ser suspendidos, porque ahí al participar ese objeto de las ciencias sociales va a discernir cómo la sociología necesita estudiar no nada más al individuo, también necesita estudiar a las instituciones, a la infraestructura y sobre todo al sistema jurídico. Porque nosotros entonces ya no entraríamos tan arbitrariamente en la vida de los individuos, sino más bien entraríamos en una forma hasta cierta línea más profesional a discernir y sobre todo a subsanar conflictos, que eso es uno de los fines del derecho, ¿de acuerdo? Ahora bien, en esta cuestión, el derecho, al ser un estudio sistematizado de normas, debe de poseer esta cuestión de qué es el nexo de causalidad. O sea, vamos a explicar un poquito qué es el nexo de causalidad. ¿Sí? Si yo me centro en el tema de delitos, por ejemplo, ¿no?
comprenderé cuál será el aspecto social de, ¿cómo les diré? De mi sociedad. O sea, necesitaré hasta cierto punto entender por qué el factor delincuencial está por encima ahorita de un estado de gobernabilidad, por ejemplo. O sea, ¿qué necesito yo agotar con esta cuestión de la sociología del derecho? Que por un lado se ocupe de las causas y los efectos que está produciendo esa coyuntura social en este momento, más no de escribir normas jurídicas porque esa es chamba del Congreso de la Unión y los congresos locales. ¿Sí? Por tanto, la sociología jurídica no se va a meter en esa cuestión de la descripción de normas, no las va a interpretar, únicamente va a dar génesis a qué propició a lo mejor ese conflicto y sobre todo qué causa o probable efecto pueda tener. Bien, entonces, si comprendemos un poquito estas nociones de la sociología jurídica eh, con respecto del nexo causal, nosotros necesitamos analizar cada uno de los puntos de nuestra sociedad desde la familia propia. O sea, cada uno de nosotros ocupa un rol específico dentro de la familia. ¿Sí? Cada uno de nosotros ocupa una, una cuestión, a lo mejor, en cuanto a los quehaceres cotidianos. Cada uno de nosotros entenderá la manera de contribuir a la familia propia. Entonces, aquí estamos hablando de conductas observables desde el seno familiar. Y las obligaciones que tenemos como familia, cada uno de los participantes del grupo determinará en dónde quiere participar. El nexo causal es ese ligamen entre la conducta observable y la recepción del mensaje. O sea, ¿qué es lo que pretende de mí la sociología jurídica? Si quiere que sea buen ciudadano, si quiere que sea una persona mm, ordenada, si quiere que sea una persona hasta cierta línea reinsertada adecuadamente si alguna vez un individuo llega a compurgar una sentencia privativa de la libertad. Entonces, el nexo causal siempre va a ser ese ligamen entre la conducta observable y determinar ese viaje de acuerdo a lo sociológico jurídico para que esta persona final reciba el mensaje adecuado. ¿Sí, jóvenes? Entonces, la sociología del derecho, al ocuparse de las causas y los efectos, siempre va a tener un discurso desde la semiología, o sea, desde esas cuestiones naturales, estructurales, funcionales. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros vamos haciendo un lenguaje legal. O sea, y me refiero a nosotros, abogados en formación, abogados que ya concluimos un nivel. O sea, es muy importante que nosotros también, desde la propia sociología, nos adentremos a los elementos naturales que han originado un conflicto jurídico, por ejemplo, que analicemos esa estructura previa y el funcionamiento de sus efectos sobre el lenguaje legal. O sea, cómo la sociología va a impactar hasta cierto punto en el lenguaje legal. Porque no es necesario que yo estudie leyes para poder entender ciertas acepciones del derecho. Ah, vaya, pues entonces me recurriré a los diccionarios. ¿Sí? Recurriré a otros medios un tanto a lo mejor menos eficaces o menos ortodoxos. Por tanto, el estudio e investigación de la semiología desde el elemento científico va a dar origen a que a ese discurso semiológico que va adherente a las causas y efectos del derecho. O sea, una causa del derecho pudiera ser los principios generales.
no sé, dar a cada quien lo que le corresponda, dar a cada quien lo suyo. Ajá. Y sobre todo, ¿qué efectos tendrá esa frase? Ah, bueno, pues a lo mejor en una contienda de carácter laboral, el patrón tendrá la carga de la prueba siempre y el trabajador únicamente se dedicará a probar probablemente por qué lo reprobaron de la asignatura. Entonces, en esa cuestión, nosotros siempre vamos a entender esa línea de cómo el discurso jurídico va a entender ciertas cuestiones de la naturaleza propia. ¿Sí me explico? Ahora bien, el estudio de causas-efectos debe de estar encaminado siempre a determinar la conducta de los ciudadanos, pero el objeto de estudio de causas y efectos tiene que ser eficaz, tiene que ser veraz y debe ser congruente con lo que habla el derecho. Por eso nos habla de que en el constructo de la ciencia jurídica como materia sociológica, la dogmática puede proveer esas condiciones de estudio ya establecido, pero señalado por la propia ciencia jurídica. Por eso es importante y relevante que nosotros, los abogados, entendamos cada uno de los valores que tiene la sociología dentro de nuestra profesión. O sea, ¿por qué la utilización de ciertas condiciones en cuanto a los códigos? O sea, ¿por qué el Código Civil me establece relaciones entre particulares? ¿Y por qué es una forma de clasificar al derecho en derecho privado? Y versus, ¿por qué el derecho penal necesita ser público si a veces los delitos, o en su mayoría los delitos, se cometen entre particulares? Ahí está el discurso. Ahora, de acuerdo a la intervención de todos los sujetos de derecho, serán esas cuestiones a discernir las que tendrán que ejecutar el valor real sobre el análisis de la propia norma jurídica, sobre el análisis de esa semiología jurídica. Por eso, esta rama siempre va a entender cómo el propio derecho, al ser general, necesita del discurso de la semiología. ¿Sí? Entonces, en esta parte, también la intervención de los jueces en las cuestiones de contención sobre dos o más personas, el juez necesita pegarse al elemento jurídico, pero también necesita evaluar el comportamiento de cada uno de los individuos pertenecientes y participantes a un juzgado. ¿Sí? En esa cuestión necesita la sociología jurídica de esa conducta observable para receptar un buen mensaje y sobre todo, de acuerdo al nexo de causalidad, establecer nuevos paradigmas. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, en esta parte, para yo poder entender la importancia que tiene la sociología, no solo en el mundo jurídico, sino en el mundo ordinario, nosotros podemos discernir que ese elemento sociológico siempre va a estar condicionado por la conducta y el comportamiento de los individuos, pero que a su vez me va a dar y me va a contribuir como objeto de las ciencias sociales. En esta cuestión, el derecho, al ser un sistema que me permite regular esa conducta de los individuos en sociedad, también me va a permitir contribuir a hacer ciencia jurídica. O sea, vamos a algo muy importante. Ustedes a lo largo de su instrucción escolar van a llevar algunas asignaturas en materia o de carácter procesal. O sea, cómo la sociología me permite establecer lineamientos
para que yo obedezca también una cuestión procesal, por ejemplo. Un término, una, ¿cómo les diré? Una actuación, porque a veces entra en estos sesgos de violación de derechos humanos. Porque muchas veces los ministerios públicos no quieren tomarte la denuncia. Por eso la sociología estudia ese factor general de una sociedad, esa dogmática que está proveída por el propio derecho. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en esa cuestión, el derecho y la sociedad siempre tienen que ocuparse en esa comprensión sobre los métodos de investigación. O sea, el jurista, el abogado en formación, el licenciado en Derecho, hasta cierto punto el litigante o postulante, necesitará comprobar hipótesis y de acuerdo a esas hipótesis, comprobar sus postulados, comprobar por qué el derecho es necesario e imperante en la vida de los individuos de una sociedad, joven. ¿Sí? Bien. Entonces, hay que ser muy certeros. Yo lo aplicaría así. Hay que ser muy certeros para comprender que la sociología se ha hecho presente a lo largo de la vida cotidiana, que la sociología va a comprender esos diversos eventos para poder contribuir a la ciencia. Y sobre todo, que la sociología va hasta cierto punto, a entrar en la vida cotidiana de los seres humanos como grupo social primario. Te refería yo ahorita el por qué a veces un estudiante reprueba una asignatura, ¿no? Pues porque la sociología te va a entender esos factores por los cuales tú no presentaste o sustentaste adecuadamente una evaluación. Entonces, en esta cuestión, el derecho, al ser un constructo intelectual y que queda fuera de lo económico, político, social y cultural, necesita ser específico. ¿Sobre qué? Sobre verdades o sobre hechos temporales e históricos que ya ocurrieron en su sistema. O bien, cómo es que esos cambios van a ocurrir y van a cambiar la forma de tradición de lo ya establecido. En cambio, la parte del territorio, la geografía, siempre va a ser esa cuestión de sistemas o tradiciones jurídicas, de acuerdo al tipo de cultura en la que nosotros hayamos creído. ¿Vale? Ahora, en esa cuestión, vamos a entender a la sociología como un elemento de carácter humano, de un carácter repartido, porque también la sociología tiene y debe de ser repartida. ¿Sí? Para comprender estas cuestiones de por qué el derecho tiene una observancia general, por qué el derecho tiene que ser sometido a debate, por qué el derecho tiene que operar en una sociedad, por qué el derecho es el elemento primario de la regulación de los conflictos entre particulares, por qué hasta cierto punto la sociología es una ciencia empírica, porque está basado en comportamientos, porque está basado en figuras. De ahí, entonces, que nosotros entendamos que el derecho sí va a ser necesario. ¿Para qué? Para regular la conducta de nosotros como individuos o de las personas morales, pero perteneciente a un sistema, no nada más jurídico, sino un sistema institucional integrado por quienes, por las secretarías de Estado. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, con esto cerramos el primer tema del día de hoy. Y a la espera de sus comentarios, yo quedo a sus órdenes y en esta cuestión vamos a ir agotando un poco más la amplitud entre individuo, derecho y sociedad y esa relación tetracómica, o sí, tetratómica, perdón, tetratómica, entre lo que es el nexo de causalidad para comprender qué son las causas y los efectos del derecho.
porque cada acción tendrá una reacción. Cada acción que nosotros tengamos pudiera tener hasta cierto punto un premio o un castigo desde el punto de vista sociológico. Desde el punto de vista jurídico, a lo mejor es un tanto más radical, ¿sí? Pero vamos a ir a lo largo de de estas semanas, vamos a ir agotando un tanto esa parte de la sociología jurídica. Bien, jóvenes, les agradezco mucho su atención y pasen una excelente día. Bueno.